Buenas tardes. Esta clase vamos a hacer ejercicio, vamos a hacer una clase de ejercitación. Voy a leer un cuento también para que analicemos, para que veamos cuál es el espacio, el tiempo, los personajes, el inicio, el nudo y el desenlace. Y después voy a dar una ejercitación que les pido que, bueno, una vez que la tengan, me la envíen al mail. Eh, bueno, voy a leer un cuento para que veamos esos elementos que vimos del cuento y para que veamos esa estructura como está acá puesta, ¿no? El cuento se llama La estufa grande, es un cuento de Tolstoy, un escritor ruso que nació en 1828, murió en 1910. Así es. Un hombre tenía una espaciosa casa. Perdón, ya estamos hablando de un hombre. Vamos a ver si es el personaje. Tenía una espaciosa casa. Acá ya estamos ubicándonos en un espacio, una casa, en la que había una gran estufa. No obstante, la familia de ese hombre no era numerosa, solo su mujer y él. Cuando llegó el invierno, el hombre empezó a encender la estufa y al cabo de un mes ya había quemado toda la leña. Ya no tenía nada que quemar y hacía frío. Entonces acá ya tenemos un inicio, pero acá ya tenemos un problema, ¿no es cierto? Acá ya se presenta un conflicto, porque no tenía nada que quemar y hacía frío. Acá ya está presentando el nudo, ¿no es cierto?, de lo que va a tratar esta historia. Eh, Podríamos decir que el conflicto es un hecho inesperado. Ahora tenemos que seguir leyéndolo. Eh, Porque no tenía nada que quemar, porque hacía mucho frío y se quedó sin leña. El hecho inesperado fue ese, que hizo más frío del usual y se gastó la leña y se quedó sin leña. Vamos a seguir viendo esto. Entonces el hombre se puso a arrancar la cerca del patio y alimentaba la estufa con esa madera. Cuando quemó toda la cerca en la casa, que ya no tenía ningún amparo contra el viento, hizo aún más frío y ya no había nada que quemar. Acá sigue, acá bien, expresa bien el conflicto, ¿no? Acá no tenía ya más nada que quemar. Ante este frío, que fue un hecho inesperado, porque hizo aún más frío cuando sacó la cerca, pero ya hacía mucho frío, se quedó sin leña. Después sacó la madera de la cerca, tuvo más frío, porque no tenía protección la casa, y bueno, estamos ante un conflicto ya. Es decir, que para mí el nudo empieza donde dice ya no tenía nada que quemar y hacía frío. Ahí empieza el problema. Entonces se subió arriba, arrancó el tejado y empezó a encender la estufa con esa madera. En la casa hizo más frío aún. Y también la leña del tejado se acabó. Sigue acá el conflicto, ¿no? Entonces el hombre empezó a desmontar el techo de la casa para alimentar la estufa. Un vecino vio lo que estaba haciendo y le dijo: ¿Pero qué haces, vecino? ¿Te has vuelto loco? ¿Quitar el techo en pleno invierno? Si lo haces, os congelaráis los dos. Pero el hombre dijo: No, amigo, estoy quitando el techo para encender la estufa. Tenemos una estufa que cuanto más madera consume, más frío hace. El vecino se echó a reír y dijo: Bueno, y cuando hayas quemado el techo, ¿derribarás la casa? Entonces ya no tendrás donde vivir y solo te quedará la estufa, que estará fría. Acá vemos entonces que hay otro personaje, ¿no? El vecino. Ninguno tiene nombre. Es un hombre que se quedó sin, que hace mucho frío y no tiene más leña y empieza a sacar la madera de la cerca después del techo. Un vecino que interviene y le dice si se ha vuelto loco. Acá seguimos con el nudo. Seguimos con el nudo. Eh, y hay una mujer, que es la mujer de él, que no aparece acá, solamente se la nombra. ¿No es cierto? Esta es la que sería un personaje terciario, que puede o no estar en el relato, ¿no es cierto? Lo que hace el personaje terciario es justamente darle como más entusiasmo al cuento, porque dice, bueno, no estaba solo el hombre, sino que también le iba a pasar a la mujer, ¿no? Pero en realidad el cuento se podría haber llevado adelante con los personajes principales, en este caso es el hombre y el vecino.
Seguimos. Esa es mi desgracia, dijo el hombre. Todos los vecinos tienen leña suficiente para todo el invierno. Yo, en cambio, he quemado la cerca y la mitad de la casa y ni siquiera eso ha bastado. El vecino dijo, lo único que tienes que hacer es reformar la estufa. Pero el hombre dijo, sé que tienes envidia de mi casa y de mi estufa porque son más grandes que las tuyas. Por eso me aconsejas que no rompa nada. No escuchó a su vecino y quemó el techo y luego la casa, y después se fue a vivir entre extraños. Este es el final. No escuchó a su vecino y quemó el techo y luego la casa, y después se fue a vivir entre extraños. Así que bueno, tenemos este inicio donde en un párrafo describe ahí al hombre una espaciosa casa y ya plantea un conflicto que no tiene leña, que después se acrecienta ese conflicto porque empieza a quemar cosas. Seguimos con el nudo, que es el conflicto, se sigue desarrollando hasta que llega al final, donde este hombre se queda sin nada y termina viviendo entre extraños. Bueno, creo que está bien hecho, que están los personajes, como vimos. Hay un espacio, que es la casa, hay un tiempo, porque dice cuando llegó el invierno, ¿no es cierto? Entonces allá ya nos está dando, nos está acomodando en el tiempo, ¿no es cierto? Eh, y después, bueno, eh, hay un narrador, que es en tercera persona, porque está contando de un hombre que tenía una espaciosa casa, es decir, está contando algo acerca de él, es decir, tercera persona del singular, él, ese es el narrador. Eh, y bueno, ahí están todos los elementos, creo que no falta nada. Ahora voy a darles unos ejercicios para que hagan. Yo les voy a dar tres opciones para que ustedes sigan desarrollando esta historia que va a ser un cuento. Les pido que tomen nota porque todo escritor tiene que escribir, hay que practicar un poco también la escritura a mano, porque eso también ayuda a la creatividad. Y les voy a dar dos, tres historias para que ustedes elijan cualquiera, o si quieren las hacen todas, y si no una, y me la envían por mail para ver, para que yo pueda verlas. Tratamos de recordar los elementos del cuento y esta primera estructura, argumento, que es el inicio, nudo y desenlace, para después seguir desarrollando estas ideas. Este es uno de los ejercicios. Ejercicio 1. Estoy mirando por mi ventana. De pronto veo que en el departamento de enfrente una señora se asoma por la ventana y se arroja. Llamo a la ambulancia mientras bajo corriendo a su auxilio. Este es el primer ejercicio. Eh, Acá ya estamos ubicándonos en un espacio porque está diciendo que estoy mirando por mi ventana, es decir, que está en una casa. Está en primera persona, es yo, primera persona, yo estoy mirando por mi ventana, no dice yo, pero bueno, yo lo pongo para que uno se dé cuenta. Eh, y bueno, por el momento hay un solo personaje, que es esta persona que está mirando por la ventana, y hay un conflicto ya marcado porque hay una señora que se asoma por la ventana y se arroja. Ya ahí tenemos un hecho inesperado. Bueno, hay que seguir con el cuento. Esa es la primera opción. Ejercicio 2 sería la segunda opción. María y Esteban son médicos pediatras. Los dos trabajan en el hospital de niños hace 10 años. Existe entre ellos una gran rivalidad desde hace mucho tiempo. Ambos quieren ocupar el puesto de jefe en pediatría, coma, y en pocos días habrá una nueva vacante. Bueno, acá en este caso ya vemos que hay dos personajes, María y Esteban. Ya vemos un conflicto, hay una gran rivalidad entre ellos, hay una pelea evidentemente,
Ambos quieren ocupar, por el motivo, porque ambos quieren ocupar el puesto de jefe de pediatría. Bueno, hay que desarrollar el nudo, es decir, este conflicto hay que desarrollarlo hasta llegar a un final, a un desenlace. Este es el segundo ejercicio por el que pueden optar. Y el último ejercicio con el que pueden optar, que es el ejercicio 3, el que quiere hace todos, el que no uno, el que no dos, el que no tres, me lo mandan por mail, por favor, que necesito verlo, es este. Su embarazo era notorio. Subió al colectivo. Punto, perdón, ¿no? Estaba completo. Punto. Pidió el asiento y nadie le contestó. Bueno, acá también tenemos un personaje, no sabemos su nombre, su embarazo era notorio, es una mujer, evidentemente. Eh, el espacio es un colectivo. El tiempo es un tiempo que parece, no dice ayer, hoy, entonces debe ser en el momento, en este momento que está pasando, su embarazo. Ah, no, no, perdón, dice era, así que fue en un momento pasado. Si bien no dice ni ayer, ni hoy, ningún adverbio de tiempo, pero ya con el verbo era nos estamos remitiendo a que fue en un momento pasado. Igualmente el que quiere lo puede agregar, es decir, puede modificar esto. Ayer todo subió al colectivo, entonces ya no está, sería mejor, ¿no? Darle un encuadre de tiempo. Esto está medio sin un tiempo, así que el que quiere le puede agregar. Pero bueno, ya tenemos el espacio que es el colectivo, tenemos la protagonista que es ella que está embarazada y ya tenemos un conflicto porque ella pide el asiento y nadie le contesta. Bueno, les dejo estos tres. eh, y bueno, me gustaría que después de esto, en la próxima clase, ya vayamos avanzando en lo que es en la trama. Bueno, gracias.